Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 70. El clamor de tu alma. En la época de la esclavitud en Estados Unidos, los esclavos del sur vivían en condiciones brutales. En su dolor compusieron algunas canciones profundamente conmovedoras, con melodías inolvidables y llenas de emotividad. Estos espirituales eran cantos de esperanza y anticipación. Reflejaban el clamor del alma de los esclavos de su anhelo ferviente de alcanzar la libertad. Ellos abrazaron a Jesús como su Salvador y Señor, y en medio del sufrimiento casi insoportable experimentaron su gracia, su paz y su esperanza para el futuro. Desde aquella relación con Jesús podían cantar: estuviste allí cuando crucificaron a mi Señor. En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy vemos el trasfondo de esa extraordinaria afirmación, neotestamentariamente de que aquel a quien ellos crucificaron es efectivamente mi Señor. Dios es descrito en el Antiguo Testamento como el Señor. La palabra hebrea original para el Señor no tenía vocales ni era verbalizada, se la consideraba demasiado sagrada como para ser pronunciada. Por dicha razón, cuando se agregaron vocales a los textos hebreos originales, no se añadieron al nombre Señor. Ha habido mucho debate en los tiempos modernos sobre qué vocales deberían usarse. Se llegó a cierta conclusión que debería ser Jehová. Pero la mayoría de los eruditos coincide en que el término Yahvé resulta más preciso en la traducción griega del Antiguo Testamento. La Septuaginta, este nombre sagrado se traduce como Kairos, Señor, y es realmente extraordinario, por lo tanto, que los escritores del Nuevo Testamento, judíos monoteístas, hicieran esta afirmación cristiana fundamental de que Jesús es el Señor. Kyrios, Romanos 10, 9. Segunda de Corintios 4, 5, Hechos 2, 36, y que nuestro Señor haya sido crucificado por nosotros. Leamos Salmos 31 del versículo 19 al 24. Tú eres muy bondadoso con la gente que te honra. A la vista de todo el mundo derramas tu bondad sobre los que en ti confían. Tu presencia los pone a salvo de los planes malvados. Tú los proteges de la maldad como protege la gallina a sus pollitos. Bendito seas, Dios mío. Cuando yo estuve en problemas, me mostraste tu gran amor. Estaba yo tan confundido hasta que llegué a pensar que no querías ni verme. Pero a gritos pedí tu ayuda y tú escuchaste mis ruegos. Ustedes, los que aman a Dios, demuéstrenle su amor. Nuestro Dios protege a los que merecen su confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Todos ustedes, los que confían en Dios, anímense y sean valientes. Ama al Señor. David insta del siguiente modo: amen al Señor todos sus fieles. Amar al Señor es el primer mandamiento. Es una relación de amor de doble vía. Lo amamos porque nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Nuestro amor es una respuesta a su amor. David escribe: bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí. Eso está en el Salmo 31, en el versículo 21, en la parte A. Este salmo te hace meditar sobre cuánto te ama Dios. Qué grande es tu bondad para aquellos que te honran. Te esconde el amparo de su presencia, te protege en su morada, te guarda de las lenguas contenciosas. Escucha tu voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. El Señor cuida de los sinceros, por lo tanto puedes decir con David: cobren ánimo y ármense de valor. Aun cuando las cosas parezcan difíciles, den ánimo y valor a sus corazones, todos los que confían en el Señor. Oremos juntos. Señor, te alabo por las maravillas de tu amor. Gracias porque escuchas mi voz suplicante cuando clamo a ti por ayuda. Señor, ayúdame. Leamos juntos Marcos 15 del 1 al 32. Jesús y Pilato. Al amanecer, los sacerdotes principales, los líderes del país y los maestros de la ley se reunieron con los miembros de la Junta Suprema. Terminada la reunión, ataron a Jesús y lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres en verdad el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Los sacerdotes principales presentaban muchas acusaciones contra Jesús. Por eso Pilato volvió a preguntarle: mira, te acusan de muchas cosas, ¿no vas a defenderte? Y Jesús
No le respondía al gobernador. El gobernador se quedó asombrado. Que lo claven en una cruz. Durante la fiesta de la Pascua, Pilato tenía la costumbre de poner en libertad a alguno de los presos, el que el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Barrabás. Junto con otros había matado a alguien durante un gran pleito que se armó en contra del gobierno de Roma. La gente fue a ver a Pilato y empezó a pedirle que dejara libre a un prisionero como era su costumbre. Y como Pilato sabía que los sacerdotes principales habían entregado a Jesús solo por envidia, le preguntó a la gente: ¿quieren que deje libre al rey de los judíos? Pero los sacerdotes principales alborotaron la gente para que pidieran la liberación de Barrabás. Pilato volvió a preguntar: ¿y qué quieren que haga con el hombre al que ustedes le llaman el rey de los judíos? Contestaron a coro: clávalo en una cruz. Pilato les preguntó: dígame en qué mal ha hecho este hombre. Pero la multitud gritó con más fuerza: clávalo en una cruz. Pilato quería quedar bien con la gente, así que dejó en libertad a Barrabás. Luego ordenó que azotaran a Jesús con un látigo y que lo clavaran en una cruz. Todos se burlaban de Jesús. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Luego le pusieron a Jesús un manto de color rojo oscuro y le colocaron en la cabeza una corona hecha de ramas con espinos. Entonces comenzaron a burlarse de él y le gritaban: ¡viva el rey de los judíos! Lo golpeaban en la cabeza con una vara y lo escupían, y arrodillándose delante de él le hacían reverencias. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto rojo y le pusieron su propia ropa. Después se lo llevaron a clavarlo en la cruz. Los soldados salieron con Jesús y en el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene. Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Regresaba del campo y los soldados lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Así llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que quería decir la calavera. Allí le ofrecieron vino mezclado con mirra para calmar sus dolores, pero Jesús no quiso beberlo. Eran las 9 de la mañana cuando los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz. Luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. Además colocaron un letrero para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía: el rey de los judíos. Señor. Junto a Jesús clavaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciéndole muecas y diciéndole: «Hey, tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo, baja de la cruz». También los sacerdotes principales y los maestros de la ley se burlaban de él y se decían entre sí: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que es el Mesías, el Rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. También insultaban a Jesús los bandidos que habían sido clavados a su lado. Jesús es el Señor. ¿Estuviste allí cuando crucificaron a mi Señor? Me desgarra el corazón leer el relato del abuso, la tortura y la crucifixión de Jesús. Crucificaron a mi amigo y mi Señor. Jesús es mi Rey. Acepta el título de Rey de los Judíos en Marcos 15 en el versículo 2. Los soldados usaron como un término de abuso y es el nombre que apareció escrito sobre la cruz como el cargo judicial en su contra. No obstante, Jesús es el cumplimiento del gran anhelo de Israel y las muchas promesas del reinado davídico. Ver Isaías capítulo 9 y 11 para profundizar. Es un rey distinto a los reyes humanos. Los líderes religiosos lo llevaron ante Pilato por envidia. Eso está en Marcos 15:10. Ten cuidado de no tener envidia, algo que suele describirse como el pecado religioso. Jesús es objeto de insultos, acusaciones falsas. Si eres calumniado o difamado, agradécele a Dios que permita que tú en menor medida participes de los sufrimientos de Jesús y a la vez ora pidiendo que Dios te ayude a responder tal como Él, con amor y perdón. Él es mi Mesías. Es irónico que los líderes religiosos se mofaran de Él y lo describieran como ese Cristo, porque eso era exactamente quien era y es. La palabra Cristo deriva del término griego, que traduce al hebreo Mesías. Tanto en griego como en hebreo literalmente significa ungido.
Hemos visto a Jesús como el ungido, sumo sacerdote de Dios, aquí lo vemos como el rey ungido. Es mi Salvador. De nuevo vemos la extraordinaria ironía de las palabras burlonas, también de quienes pasaban por allí. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo, en el versículo 30. Y los líderes religiosos: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Esto era exactamente cierto. A fin de ser el Salvador del mundo, no podía salvarse a sí mismo. Tenía que atravesar la agonía de la crucifixión para poder salvarnos a ti y a mí. El incidente con Barrabás nos ofrece una imagen de lo que Jesús había hecho como Salvador de este mundo. Barrabás, como yo, era culpable y merecía el castigo. Estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Jesús, por otra parte, era inocente, como destacó Pilato. ¿Qué crimen has cometido? Sin embargo, soltaron a Barrabás, quien fue puesto en libertad, mientras que a Jesús lo mandaron a azotar y fue entregado para que lo crucificaran. El inocente enfrentó el castigo de muerte, de modo que yo, el culpable, pudiera ser libre. Puede que no seamos homicidas como Barrabás, pero todos necesitamos que nos rescate el Salvador del mundo. Él es mi Señor. En el pasaje de ayer vimos como cuando el sumo sacerdote le preguntó a Jesús: ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Él le respondió: sí, yo soy. La reacción del sumo sacerdote fue acusar a Jesús de blasfemia por afirmar ser Dios. ¿Cuál era el motivo? Dios reveló su nombre a Moisés en Éxodo 3, del 14 al 15. También explicó su significado. Viene de la frase hebrea yo soy el que soy, o simplemente el yo soy. La reacción del sumo sacerdote ante la afirmación de Jesús en Marcos 14:62 sugiere que Jesús estaba declarando no ser otro más que el Señor. También lo pueden encontrar en Juan 8, en el versículo 58. Esta maravillosa verdad es el trasfondo que se esconde tras el clamor extraordinario de San Pablo en Filipenses 2, del 5 al 11, que forma la base de la oración que aparece a continuación. Oremos juntos. Señor, ayúdame a tener la misma actitud que Jesús, quien se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Gracias porque lo exaltaste al lugar más alto y le diste el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua reconozca que Jesucristo es el Señor. Vamos a leer el libro Levítico en el capítulo 21. Instrucciones acerca de los sacerdotes. Dios ordenó a Moisés que les diera a sus hijos Aarón las siguientes instrucciones. Ustedes, los sacerdotes, y no deben tocar un cadáver. Se volverán impuros. El único cadáver que podrían tocar sería el de algún familiar o pariente cercano. Por ejemplo, podrían tocar el cadáver de una hermana y que nunca se haya casado, que haya vivido con ustedes, pero si estuvo casada no deberán tocar su cadáver. No deberán afeitarse la cabeza, ni recortarse la barba, ni herir a su cuerpo como lo hace la gente cuando está de luto. Ustedes están consagrados a mi servicio, así que deben obedecerme para siempre. Deberán ser diferentes, porque ustedes presentan el pan y las ofrendas que se queman en mi honor. No deben tomar por esposa a una prostituta, ni a una divorciada, ni a una mujer que haya sido violada. Recuerden que ustedes están consagrados a mi servicio. Deben apartarse de todo lo malo, porque ustedes son quienes me presentan el pan dedicado a mi honor. Deben ser diferentes, porque soy un Dios diferente. Soy el Dios de Israel, y a ustedes los he hecho diferentes. Si la hija de un sacerdote se entrega al servicio de otros dioses como prostituta, avergüenza a su padre y debería morir quemada. Instrucciones acerca del jefe de los sacerdotes. El jefe de los sacerdotes es el más importante de todos los sacerdotes, pues cuando fue consagrado a mi servicio recibió el traje sacerdotal y sobre su cabeza se derramó el aceite de consagrar. Por eso el jefe de los sacerdotes no deberá llevar suelto el cabello ni romperse su ropa en señal de luto. No deberá salir del santuario ni acercarse a ningún cadáver, aunque se trate de su padre o de su madre, pues se volverá impuro y hará impuro el santuario. Yo soy su Dios y lo he consagrado a mi servicio, derramando sobre su cabeza el aceite de consagrar. El jefe de los sacerdotes deberá casarse con una parienta suya, que nunca haya tenido relaciones sexuales. No se casará con una mujer violada, ni con una mujer viuda o divorciada, ni con ninguna prostituta.
De esta manera sus descendientes siempre serán aptos para mi servicio. Yo, el Dios de Israel, he consagrado al jefe de los sacerdotes para mi servicio. Defectos que impiden ser sacerdote. Dios ordenó a Moisés que le diera a su hermano Aarón las siguientes instrucciones. Si alguno de tus descendientes tiene algún defecto físico, no podrá acercarse a mi altar para presentarse las ofrendas que se queman en mi honor. No podrá ser mi sacerdote nadie que sea ciego, visco, cojo, manco, jorobado, enano o que esté deforme, que tenga alguna enfermedad de la piel o que tenga testículos aplastados. Los que tengan alguno de esos defectos podrán participar de las mejores ofrendas que los israelitas me presentan, pero no podrán entrar más allá de la cortina del santuario ni podrán acercarse a mi altar. Si lo hicieran, mi santuario quedaría impuro. Yo, el Dios de Israel, los he consagrado a mi servicio. Moisés dio todas estas instrucciones a Aarón y a sus hijos y a los israelitas. Levítico 22. Ofrendas especiales. Dios ordenó a Moisés que instruyera a Aarón y a sus hijos en cuanto a las ofrendas presentadas en su honor. Los sacerdotes debían tratarla con mucho respeto, porque eran ofrendas muy especiales llevadas por los israelitas. Les dijo, si algún sacerdote me presenta las ofrendas especiales mientras se encuentre impuro, no volverá a presentarse ante mí. Yo soy el Dios de Israel y estas ofrendas son de mi pueblo. Si algún sacerdote tiene una infección en la piel o en el pene, no podrá comer de estas ofrendas especiales hasta que se haya purificado. Ningún sacerdote debe tocar algo que haya estado en contacto con un cadáver, ni tocar a un hombre que tenga una infección en su pene. Tampoco debe tocar a un reptil o a un hombre que haya sido declarado impuro. Si toca alguna de estas cosas, quedará impuro hasta el anochecer y no podrá comer de las ofrendas especiales si no se baña antes. Ningún sacerdote debe volverse impuro por comer carne de animales que hayan encontrado muertos o destrozados por las fieras. Yo soy el Dios de Israel. Todos los sacerdotes deben cumplir con este mandamiento. Si no lo cumplen, morirán. Yo, el Dios de Israel, los he consagrado a mi servicio. De las ofrendas especiales solo podrán comer los sacerdotes y sus familias y sus esclavos. Ningún empleado o invitado de un sacerdote podrá comer de ellas. Si la hija de un sacerdote se casa con un hombre que no es sacerdote, ella no podrá ya comer de las ofrendas especiales, pero podrá comer de ellas si llega a quedar viuda o su esposo se divorcia de ella sin haber tenido hijos y ella vuelve a la casa de su padre. Si alguien, sin darse cuenta, come de las ofrendas especiales, tendrá que pagársela al sacerdote añadiendo un 20% más de su valor. Por lo tanto, no menosprecien estas ofrendas porque los israelitas las han presentado en mi honor. Quien las coma cometerá un pecado. Yo, el Dios de Israel, los he consagrado a mi servicio. Los animales ofrendados, Dios ordenó a Moisés que les diera a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas las siguientes instrucciones. Si un israelita o algún extranjero que viva en el país quiere quemar en mi honor un animal, ya sea para cumplir una promesa o porque le nace del corazón ofrecérmela, deberá ofrecerme un ternero, un cordero o un chivo. Ese animal no deberá tener ningún defecto, de lo contrario yo no lo aceptaré. Si alguien me presenta una ofrenda para pedirme salud y bienestar, deberá presentarme un animal sin ningún defecto. No ofrezcan en mi altar ningún animal ciego, ni lastimado, ni mutilado, ni con llagas, ni con sarna. Tampoco me ofrezcan animales que tengan los testículos aplastados, hundidos, cortados o arrancados. Si el ternero o el cordero que van a ofrecerme está deforme, podrán presentarlo como ofrenda voluntaria, pero no en cumplimiento de una promesa. No reciban de ningún extranjero esta clase de animales para presentármelo como ofrenda. Yo no aceptaré ningún animal defectuoso. Dios le dijo a Moisés, cuando nazca un ternero, un cordero, un cabrito, se quedará con su madre 7 días. Después del octavo día podrán presentármelo como ofrenda. No maten en un mismo día una vaca con su cría o una abeja con su cría. Cuando me presenten una ofrenda de acción de gracias, háganlo de tal manera que yo la reciba con agrado. Deberán comerse la carne ese mismo día y no dejar nada para el día siguiente. Yo soy el Dios de Israel. Israelitas, cumplan mis mandamientos y no ofendan mi nombre, pues es sagrado y todos deben mostrarme el debido respeto. Yo soy el Dios de Israel, que los sacó de Egipto para convertirlos en un pueblo diferente de los demás. Alaba al Señor. Este pasaje vemos un gran énfasis en el santo nombre de Dios. En el capítulo 22 Dios le dice a su pueblo, yo soy el Señor 9 veces. ¿Por qué enfatiza su nombre en estos versículos? Los nombres eran muy significativos en los tiempos antiguos. Se creía que se comunicaban algo importante sobre la persona en cuestión. Como hemos visto, el nombre de Dios no era la excepción. Declaraba singularidad y la grandeza de Dios. El nombre de Dios también recordaba al pueblo sobre la relación única con ellos.
Era su nombre el que había sido revelado a Moisés como una señal de la promesa que Dios estaba, de que Dios estaba con su pueblo. Eso está en Éxodo 3. Cada vez que Dios declara yo soy el Señor, le recuerda al pueblo tanto su grandeza como la relación de ellos con Él. Cada una de las leyes descritas en el capítulo se construye sobre estas verdades y están diseñadas para apuntar hacia ellas. El tema de Levítico 21 es la santidad de Dios y la necesidad del sacrificio a fin de que el pueblo sea capaz de acercarse a Dios. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús es el gran sumo sacerdote y es a través de él que nos acercamos a Dios. Jesús es completamente santo. El sumo sacerdote tenía que ser ceremonialmente puro. Jesús era moralmente perfecto. Jesús es santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores. Eso lo pueden encontrar en Hebreos 7:26. Es consagrado a Dios. Sumo sacerdote tenía que ser consagrado a Dios. Se lo pueden encontrar en el Levítico 21, en el versículo 12, que lo acabamos de leer. Como era Jesús, lo pueden encontrar en Lucas 2:22 también. Él era ungido, él es ungido. El sumo sacerdote tenía que ser ungido con aceite. Eso lo encuentran en Levítico 21:12. Es un símbolo del Espíritu Santo. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. Él es el ungido, el Cristo. En el capítulo 21 se nos recuerda la necesidad de un sacerdote perfecto. En el 22 además nos recuerda que la necesidad de un sacrificio perfecto. El sacrificio tenía que ser sin defecto alguno. Jesús fue un sacerdote perfecto, un sacrificio perfecto. Al considerar estos tres pasajes, juntos podemos meditar en el extraordinario clamor del alma. Jesucristo es el Señor, Filipenses 2:11, y en su extraordinario amor por nosotros, demostrado por su crucifixión en nuestro lugar, así mismo como también nuestra respuesta adecuada, ama al Señor. Oremos. Señor, quiero adorarte. Eres tú quien me hace santo, eres tú quien me rescata de la cautividad, eres el Señor. Te amo, mi Señor. Pipa dice, en el Salmo 31, en el versículo 24, cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Hoy necesito que renueven mis fuerzas. En realidad lo necesito casi todos los días. Más fuerzas, por favor, Señor. Recordemos que la Biblia en un año es escrita por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y que la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizaday González. Que el Señor les bendiga y que esta palabra sea sembrada en sus corazones.